Al sistema de pensiones anunciada por el gobierno federal y bueno, pues conocer si va en el sentido correcto y además si hay aspectos que en realidad todavía no nos están dando a conocer. Para aclarar algunas de estas dudas, ¿quién mejor que Tonatiuh Martínez? Él es economista y consejero económico de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Tonatiuh, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Tania? Buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Quisiéramos conocer una primera apreciación de esta iniciativa de reforma presentada por el gobierno federal, por tu parte. Claro, pues mira, hay cosas importantes que hay que destacar. Por ejemplo, el incremento en la cuota de aportaciones, la reducción de las semanas para alcanzar una pensión mínima garantizada, pero de ahí hay muchísimos matices que debemos hacer. E incluso te diría que al no estar todavía presentada la iniciativa, aunque se dijo que se iba a subir la misma semana en que se anunció, pues todavía quedan muchas incógnitas. En términos generales, nuestro país sí necesita una reforma, pero una reforma profunda, una reforma estructural, integral, y lo que se presentó no tiene los alcances necesarios para poder solucionar de fondo la situación que viven y que vivirán muchos pensionados. Tonatiuh, en ese sentido, ¿cuál sería el ideal entonces de una reforma de pensiones? Se hablaba, el temor era que el gobierno se llevara este dinero y lo administrara, entre comillas, pero ¿cuál sería un escenario ideal desde tu perspectiva de la Conferencia de Seguridad Social? Pues mira, al hablar de pensiones hablamos de seguridad social, y al hablar de seguridad social hablamos de derechos humanos, y el Estado es el último garante de los derechos humanos. En ese sentido, nosotros le dejamos al sector privado en 1997 la responsabilidad de gestionar los recursos de los trabajadores y de entregar las pensiones. Ahora, se convirtieron las pensiones en un producto financiero. ¿A qué me refiero? Si tú no tienes lo suficiente en tu cuenta individual para comprar un producto que se llama rentas vitalicias en el mercado de las aseguradoras, lo que va a pasar es que tienes dos opciones. Te puedes quedar sin pensión, te dan una negativa de pensión, o si llegas a un mínimo de semanas, pues el Estado te dará una pensión mínima garantizada que equivale a un salario mínimo de 1997, actualizado conforme a la inflación de cada año. Nuestra propuesta o la idea de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social es que la rectoría del Estado regrese nuevamente, no como se desvinculó en el 97. Y esto no implica estatizar las AFORES. Hay modelos de pensiones en donde el Estado y la empresa privada trabajan en convivencia y generan mecanismos para poder asegurar a las personas trabajadoras un futuro digno. Y en eso estamos caminando, ¿no? Es nuestra idea. ¿Cómo? A través de un modelo que se llama modelo de beneficio definido de capitalización colectiva. Es muy diferente al modelo de cuentas individuales que tenemos hoy en día, porque el modelo de cuentas individuales no te garantiza una pensión. En cambio, el modelo de beneficio definido sí lo hace. Y lo puede hacer responsablemente, sin costos fiscales elevados, y además complementando todas estas pensiones, este modelo de beneficio definido con una pensión entregada por lo que tú ahorres en una cuenta individual. Tonatiuh, la actual iniciativa representa toda la carga pues para los empresarios, para los empleadores, y bueno, ¿cómo poder garantizar que se siga creando empleo formal cuando no hay la total deducibilidad de los impuestos? ¿Qué tendría que estarse tomando en cuenta en esta parte, justo para que no se cierre la creación de empleo formal? Bueno, hay que hacer una aclaración ahí. Lo que se anunció con bombo y platillo fue que los empresarios iban a ser los que absorbieran el incremento, pero la realidad es que también dijo Hacienda que va a haber una recomposición de la cuota social. La cuota social es una aportación que realiza el gobierno federal actualmente a todos los trabajadores que van de 0 hasta 15 salarios mínimos, y lo hace como una aportación para tratar de mitigar desigualdades.
Lo que va a hacer es, en lugar de entregarle a todos los trabajadores de hasta 15 salarios mínimos esta cuota social, la va a achicar a un rango de 0 a 4 salarios mínimos o hasta 4 UMAS. Esto quiere decir que las aportaciones de mayor carga a la seguridad social, en particular a las pensiones, van a ir por parte del Estado. Y los empleadores, las personas empleadoras, solo van a aportar en realidad a las personas que ganan más, no a todos. Si uno ve la información, la poca información que hay, porque la verdad es que no hay mucha, en la presentación que hace Hacienda hay un pequeño asterisco cuando se habla de la recomposición de las aportaciones. Y ahí dice claramente que el gobierno federal va a aportar 8 puntos porcentuales a las personas que ganan un salario mínimo, y los patrones van a aportar los 5 puntos que actualmente aportan. Entonces, en realidad, para la mayoría de las personas, porque la mayoría de las personas del país ganan menos, el gobierno es quien estaría haciendo ese gran esfuerzo para aportar más. Tonatiuh Martínez, entonces, esto que se habla de que se va a encarecer el trabajo formal y que se va a promover la informalidad, ¿puede suceder o no va a suceder? Y yo creo que tiene bastante sentido, porque mira, lo que nos presentaron fue los empleadores van a aportar más a quien gana mayores sueldos. ¿Esto qué quiere decir? Que se encarecería el costo del trabajo o los costos de las empresas si tú contratas empleados de mayor sueldo. Entonces, ¿cuál es el razonamiento y la lógica que tendría cualquier empresario? ¿Por qué voy a aportar yo más, tanto en sueldo como en cuotas a la seguridad social, para trabajadores, para esta clase de trabajadores que ganan más? Mejor me voy a ocupar trabajadores de menores ingresos, que no me van a costar tanto ni en sueldo ni en aportaciones a la seguridad social. Aquí se está poniendo en peligro el crecimiento tanto de la formalidad como de los salarios en lo general, porque ya los empleadores no van a poder tan fácilmente seguir el ritmo del incremento en los salarios mínimos que hemos visto en los 2 últimos años, que han sido muy afortunados, por cierto, porque ahora van a tener este tope y van a decir, no, si yo tengo que aportar más a la seguridad social para los trabajadores que ganan más, pues no necesariamente voy a transitar por ese camino, prefiero tener trabajadores que ganan menos, que me cuestan menos también a la seguridad social, ¿no? Y son de las cosas que tenemos que ir viendo cuando ya se presente la iniciativa, pero por algún motivo solo fue anunciada y no fue presentada formalmente. Yo entiendo que no estamos en el momento de la legislatura, pero se dijo que desde la semana pasada ya se iba a subir y no hay ningún documento. Claro. Tonatiuh, por otro lado, dime una cosa, la disminución de semanas de cotización de 1,250 a 750 va a representar mayor presión fiscal para el Estado. Esto, pues, al dar un mayor número a mayor número de personas, pues, esta pensión mínima garantizada. Claro, es un punto muy importante el que mencionas, Tania. ¿Qué es una pensión mínima garantizada? Una pensión mínima garantizada se activa cuando el trabajador llega a un mínimo de semanas. Y entonces el Estado es el que va a responder de manera vitalicia por la pensión de esta persona con un salario mínimo. ¿Qué vemos con la ley actual? Con la ley actual, los trabajadores que lleguen a 1,250 semanas van a tener, aunque no tengan el monto suficiente en su cuenta individual para comprar una renta vitalicia, una pensión en el mercado de las aseguradoras, van a poder acceder al beneficio de la pensión garantizada. Pero estas se pagan con recursos fiscales. No hay ningún fondo especial para una pensión mínima garantizada. Todos los trabajadores que accedan a esta pensión van a tener el beneficio, pero el beneficio va a venir del presupuesto de egresos de la Federación. Ahora, cuando nosotros bajemos a 750 semanas el nivel mínimo para alcanzar la pensión mínima garantizada, los costos del Estado, los costos que asume el gobierno cada año van a ir creciendo. Y esto hay que sumarle que ya hay costos muy importantes de la generación de transición de 1997 que a la fecha representan casi 1 billón de pesos al año. Es un monto creciente que ya está resultando en
en que no podamos utilizar el dinero, por ejemplo, para educación, para salud, para infraestructura, porque el gobierno federal en el 97 dijo, bueno, yo me hago cargo de toda la generación de transición, porque supuestamente toda la generación Afore no me va a costar nada. Bueno, lo que estamos viendo hoy es que tanto la generación de transición como la generación Afore le va a costar al gobierno por la pensión mínima garantizada, en el caso de la generación Afore. Esto va a representar entonces que pues la bomba de tiempo que hemos venido acumulando con este paso de los años, pues en realidad muy pronto vamos a tener una nueva. Desde nuestro punto de vista sí, se está alargando el problema. Decía hoy en una nota periodística el titular de la Unidad de Seguros y Pensiones, Carlos Noriega Curtis, que con esto se está evitando un estallido social como en el caso de Chile. Lo cual es cierto porque pues al menos vamos a tener a la gente, ellos calculaban Hacienda como a 50,000 personas que pues ya van a tener una pensión en 2021, 2022, que en otro momento, en otro caso sin reforma no iban a tener una pensión. El problema viene después, cuando el Estado ya no pueda hacer o respaldar a toda la masa de pensionados que tenemos, o que tendremos, y no podamos pagarle sus pensiones. Y también es muy importante que esto está pasando porque estamos permitiendo que un modelo de cuentas individuales siga viviendo en México, a pesar de que ha mostrado su fracaso en Chile, en Panamá, en República Dominicana y en El Salvador. Máxime que hay alrededor de 18 países que ya desprivatizaron parcial o totalmente sus sistemas de pensiones porque no es algo que pueda otorgar el mercado. Máxime con nuestros mercados de trabajo que son muy débiles, en donde la gente está entrando y saliendo de la formalidad, donde hay outsourcing, donde hay subregistro de ingresos, etcétera, etcétera. Pues ahí está el tema, pues por supuesto el debate sigue sobre la mesa y lo vamos a seguir abordando pues conforme avance este tema, por supuesto en el momento en que llegue al Congreso de la Unión. Muchas gracias por estos minutos, Tonatiuh Martínez, economista y consejero económico de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Que no sea la última ocasión. Muy buenas tardes. Gracias, Tania. Gracias, Adán. Hasta luego.